Dios les bendiga. Hoy yo quiero aprovechar este medio que el Señor nos permite para poder dejar contigo una palabra. Hace algún tiempo el Señor inquietó mi corazón para que pudiéramos compartir esta palabra de una manera especial con todos aquellos que pudieran en algún momento tener la oportunidad de escuchar la palabra y poder ser edificados a través de este medio, a través de este canal. La palabra que yo quiero dejar a tu corazón en el día de hoy es una palabra que nos ayuda a mirar un poco más allá en medio de las crisis, de las dificultades y enfrentarnos a aquellas situaciones que generalmente se levantan para perturbar nuestras vidas. Hoy yo quiero hablarte de cómo poder vencer al enemigo silencioso que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos un enemigo silencioso que se levanta para dañar nuestras vidas, se levanta para venir a doblegar nuestro corazón. Pero hoy la palabra del Señor nos va a ayudar para poder entender, discernir, conocer quién es este enemigo silencioso y saber qué herramientas tenemos de parte del Señor para poder vencer a este enemigo silencioso. Así que yo quiero que me acompañes a un texto de la palabra en Génesis 26, versículo número 7. Dice la palabra del Señor: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Esta porción de la palabra, junto a otras que seguramente vamos a estar trabajando en este tiempo en que estemos compartiendo la palabra del Señor, nos habla de un momento que llega en la vida de un hombre que tenía promesas, un hombre que es cumplimiento de una promesa que el Señor le ha dado a Abraham. Pero este hombre llega a vivir momentos de temor, momentos de inseguridad, y esos momentos de temor lo llevan precisamente a cometer errores. La palabra del Señor relata que este hombre dice que tuvo miedo, y por ese temor que tuvo terminó diciendo mentiras. Pareciera que una situación de angustia lo puede llevar a uno a una situación peor cuando no hay un control de las emociones. Y tenemos que decir que nuestras emociones pueden ser controladas específicamente por el Señor. Así que le pedimos siempre al Señor que venga a trabajar en nuestras vidas. Y este tiempo, que es un tiempo de temor y de inseguridad, la gente está con mucho temor de ver noticias, la gente está con mucho temor de escuchar acerca de enfermedades. Suena de repente una ambulancia y la gente ya está con temor, ya está con inseguridad. De repente hay alguien que tose a nuestro alrededor y ya nos asustamos. Hay alguien que de repente estornuda y inmediatamente puede generar pánico al corazón. ¿Por qué? Porque estos son días de temor, son días que el temor ha querido tomar control del corazón, tomar el control del ser humano. Y es aquí donde necesitamos entender la palabra del Señor, precisamente para poder enfrentar esos temores y para poder enfrentar esas dificultades que se puedan presentar a diario. La palabra del Señor, como ya te lo dije, la palabra ya nos habla precisamente de hombres que llegaron a tener temor. Hay otro texto de la palabra que quiero dejarlo contigo. Mateo capítulo 14, versículo 26. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Hombres experimentados que también se están enfrentando a un temor, se están enfrentando a un miedo, se están enfrentando a una inseguridad. Por eso, cuando pensamos en el temor, tenemos que entender que el miedo, el temor es más normal de lo que tú y yo podemos imaginar. Generalmente y frecuentemente nos estamos enfrentando a miedos, a temores, a inseguridades. Hay muchas cosas que pueden proporcionarnos miedos, pero la palabra del Señor nos deja ver que grandes hombres de Dios sintieron miedo, sintieron inseguridad, sintieron temor en diferentes momentos de su vida. Ellos sintieron el temor en sus vidas, el temor llegó. Moisés tuvo momentos de miedo, tuvo momentos de temor. Abraham tuvo momentos de temor. Jacob también tuvo momentos de temor. Los discípulos, los marineros que estaban con Jesús también tuvieron momentos de temor, de inseguridad. El miedo, entonces, cuando uno se pone a pensar un poco más a fondo en esa expresión, en esa característica, eso que puede venir a gobernar nuestro corazón en un momento, nos lleva entonces a pensar que el miedo es una emoción natural en la vida del ser humano. Todos, vuelvo a decir, en algún momento de la vida vamos a enfrentar un temor. En algún momento de la vida vamos a enfrentar una inseguridad. Algo querrá venir a levantarse contra nuestro corazón y es allí donde tenemos que entenderlo. Pero aunque sea algo normal en la vida del hombre, lo cierto es que el Señor nos ha dejado en la palabra registros importantes de cómo el miedo pudo venir a dañar corazones, pero también cómo el miedo
puede llegar a ser controlado por el poder del Señor. La palabra nos permite, nos deja registro precisamente para que nosotros podamos vencer nuestros temores, vencer nuestras inseguridades. Yo oro al Señor y le pido al Señor en esta hora que te ayude a vencer todo temor y toda inseguridad en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido venir a gobernar tu corazón, todo pensamiento que ha querido venir a levantarse contra tu mente, contra tu alma, contra tu corazón, que esta palabra del Señor sea una herramienta para que tú puedas levantarte y vencer todo temor y vencer toda inseguridad. Ahora, los miedos no hay que ignorarlos. La solución para enfrentar los temores y las inseguridades no es ignorarlas, no es hacer de cuenta que no tenemos temor, ni avergonzarnos por un momento de temor, porque como ya dijimos, el miedo es más normal de lo que tú y yo podemos imaginarlos. Los miedos no son para abrazarlos. Los miedos hay que enfrentarlos en el nombre del Señor. Con la ayuda que el Señor nos brinda, nosotros podremos enfrentar todo temor, podremos enfrentar toda inseguridad, podremos enfrentar toda derrota que quiera traer el miedo, porque el miedo y el temor, Él nos quiere llevar precisamente al miedo, nos quiere llevar a la derrota, a la frustración, al fracaso. Podremos sentir que estamos perdiendo algunas batallas, podemos sentir que la vida puede paralizarse por el miedo, pero no es la voluntad del Señor que nosotros seamos derrotados por el temor, que seamos derrotados por la inseguridad. Esa no es la voluntad del Señor. Por eso vale la pena que entendamos bien cómo poder enfrentar esos temores, esas inseguridades en el nombre del Señor. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que a pesar de los temores que tú puedas estar enfrentando, el Señor quiere ayudarte a vencerlos. A pesar de las inseguridades, el Señor te va a dar la victoria, te va a dar las herramientas para que tú puedas vencer esos temores y esas inseguridades. Y quiero contarte una historia que tiene como título Muerto del Miedo. Y fue una historia publicada en una revista por allá en el año 1949. Allí se escribió una historia muy interesante que vale la pena que nosotros podamos analizarlo. Y era la muerte de un hombre que tenía como trabajo lavar los vagones en una empresa de ferrocarriles. Él lavaba vagones. Y él tenía la finalidad, o su trabajo era estar lavando los vagones de cada uno de los trenes. Lo cierto es que una vez tuvo un tremendo accidente que le causó la muerte. No se sabe si fue descuido o negligencia. Lo cierto es que la historia quedó registrada de la siguiente manera. Este hombre que estaba trabajando común y corriente como lo hacía todos los días, el día menos pensado quedó preso dentro de un vagón. Pero no era cualquier vagón, era un vagón frigorífico. Era un vagón que utilizaban para conservar las carnes, era un vagón frigorífico. Y este hombre se queda atascado, se queda allí, el tren va andando y el hombre se queda atrapado dentro del vagón frigorífico. El viaje no era un viaje muy largo, era un viaje de aproximadamente 30 kilómetros, no era muy largo. Pero al finalizar este recorrido, este hombre que trabajaba lavando los vagones fue encontrado muerto, pero poco antes de morir. El hombre en su angustia, porque sabía que estaba a punto de morir, él escribe una nota en la que relató su siguiente agonía. Él escribió de la siguiente manera: el frío aumenta, temo que nadie vendrá en mi socorro, me estoy congelando lentamente y mis miembros se están adormeciendo. Siento que ya no tengo fuerzas para escribir. Cuando se hizo la autopsia, se constató que el lavador de vagones no había muerto de frío. Pero después descubrieron que ese vagón refrigerador no estaba funcionando. ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre murió de temor, murió de miedo. Literalmente el miedo vino a consumirlo, al punto que llegó a sentir lo que podía sentir una persona en medio de un congelador, sintiendo que estaba a punto de morir porque se había quedado encerrado, pero literalmente el miedo tuvo la capacidad de matarlo. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere levantarse con temor y con inseguridad para matar, para destruir tu corazón. Pero esta palabra tiene el propósito de levantarte en el nombre del Señor y decirte que tú eres vencedor en Cristo. Que ni miedo, ni temor, ni inseguridad puede venir a controlar tu vida. La tragedia de este pobre hombre nos ilustra la forma en que muchas personas terminan siendo derrotadas en su vida y derrotados precisamente a través del miedo. Cuando experimentan momentos de angustia, momentos de ansiedad. Pero el salmista, que también atravesó momentos de temor, momentos de inseguridad, él habló de una manera muy linda en la palabra.
El salmista dijo en el Salmo 56, versículo número 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y aquí la palabra comienza a darnos una luz verde por donde nosotros podemos salir en momentos de miedo. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, nada mejor que poner en el Señor nuestra confianza. Nada mejor que mirar al Señor, que Él es el que nos fortalece, el que trae paz sobre nuestra alma. En momentos de inseguridad, en momentos de temor, en momentos en los que nosotros no comprendemos, no entendemos las cosas, nada mejor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Fueron las palabras del salmista. Ahora, el miedo hay que definirlo. Necesitamos definir el miedo para entender cómo poder vencerlo. El miedo se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. Por eso la mente viene a jugar un papel tremendo, determinante, cuando se trata de enfrentar los miedos y de enfrentar las inseguridades, los temores. El miedo se define también como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por eso hay gente que está en todo tiempo pensando, me voy a accidentar, me voy a accidentar, me voy a accidentar, y finalmente terminan accidentándose. ¿Por qué? Porque su mente ha estado trabajando, ellos lo han estado confesando, han estado declarando la palabra, pero además el miedo los ha llevado a hacer que aquello que no había sucedido, que era imaginario, que estaba solamente en su mente, se llegó a convertir en una realidad en sus vidas. Entonces, el miedo puede resultar muy desagradable para aquel que lo padece. Nada más desagradable que estar en un momento de miedo, de inseguridad, de pánico, de angustia, de terror, literalmente. Aquel momento en que de repente el corazón o el estómago, uno no sabe en qué parte del cuerpo se sitúa, pero es una ansiedad que de repente comienza a correr allí en el interior y uno no sabe y uno pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón? Y allí cuando uno comienza a percibir esto, uno necesita conectarse inmediatamente con el Señor y necesita comenzar a orar y decirle, Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, toma el control de mi vida. Determino poner en ti mi confianza, determino poner en ti mi esperanza permanentemente en el Señor. Ahora, nosotros necesitamos entonces entender que el temor, el miedo, surgirá en cualquier momento en nuestras vidas. En cualquier situación se va a presentar, pero nosotros tenemos que entender que el miedo puede convertirse en una herramienta de destrucción o en una herramienta también para bendecir y edificar nuestras vidas. Y alguno pudiera decir, ¿cómo así que el miedo puede llegar a edificarme? Bueno, déjame avanzar un poquito y te voy a hablar cuando el miedo se convierte en algo que viene de parte del Señor para guardar nuestra vida. El hombre siempre tiene que enfrentar y se enfrenta con diferentes tipos de miedo. Hay gente que de repente le tiene miedo a los cambios, cuando se cambia de trabajo, cuando se inicia una nueva etapa, cuando se está entrando en un nuevo escenario, generalmente viene el temor, viene la inseguridad, miedo a lo desconocido, miedo a las enfermedades, miedo a la oscuridad, miedo a las tormentas, miedo a los animales. Hay gente que corre porque de repente ve un animal y entonces tienen temor, miedo al futuro. Hay gente que cuando piensa en el futuro, cuando piensa en el mañana, se llena de temor, se llena de inseguridad, miedo a las pérdidas. Todo eso viene a tomar el control del corazón de una persona y viene a llenarla de miedos, de temores, de inseguridades. Ahora, el miedo, cuando uno se pone a analizar la palabra del Señor, uno entiende que el miedo apareció en el hombre como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, allí en el huerto del Edén. De allí el miedo y el temor pasó de Adán y Eva, pasó a todos los hombres. Vuelvo a decir, como consecuencia del pecado. Génesis 3. Versículo 9, versículo 10 dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado produce temor, el pecado produce inseguridad. Por eso necesitamos discernir de dónde está viniendo el temor. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón el temor quiere venir a tomar el control del corazón? Entonces yo tengo que entender que el miedo no es de Dios. El miedo es un sentimiento, es una emoción que puede venir en algún momento en nuestro corazón. Pero el único miedo o el único temor que realmente termina siendo un temor que puede servir a nuestras vidas es el temor a Dios. Porque el temor que no está colocado en Dios se convierte en una herramienta del enemigo. Y esa herramienta del enemigo se levanta para paralizar las vidas y para desconfiar absolutamente del cuidado y de la protección del Señor. Por eso, todo temor que no está colocado en Dios es un temor que el enemigo utiliza.
El único temor que termina siendo saludable es el temor a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios no hablamos del miedo, no hablamos de pánico hacia Dios. Hablamos del temor reverente, del temor que me lleva a respetarlo, del temor que me lleva a honrarlo, del temor que me lleva a amarlo, del temor que me lleva a no hacer lo que al Señor no le agrada porque no lo quiero ofender. Ese es el temor que el Señor permitió que hubiera en nuestro corazón y que nos habla en la palabra que debe haber abundante temor en nuestro corazón, temor al Señor. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Jehová. Por lo tanto, todas las veces que nosotros nos anticipamos, hablando de ese temor, todas las veces que nosotros nos anticipamos a pensar en las cosas que sucederán en el futuro, dejando de lado la fe y la confianza en Dios, vamos a terminar ofendiendo a Dios. Si nos vamos a anticipar, tal vez todos estos días estás pensando ya en el futuro, estás pensando en fin de año, estás pensando en el año entrante, estás diciendo, oiga, esta situación no va a cambiar, esto se ha complicado, no va a haber solución, y tú estás pensando, razonando en tu mente, pero no estás colocando tu confianza en el Señor, te estás anticipando a los acontecimientos. Yo quiero decirte, eso no va a traer absolutamente nada bueno, nada favorable a nuestro corazón. Por el contrario, eso va a hacer que nosotros terminemos ofendiendo mucho más al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el alfa, el Señor es la omega, el Señor es el principio y el fin. Por lo tanto, el futuro es algo que le pertenece al Señor. Por más que nos afanemos, no podemos añadirle un palmo a nuestra estatura. Por más que nos afanemos, no podemos tener la solución a los problemas que podamos estar enfrentando. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar este tiempo de prueba en el cual estamos nosotros viviendo. Pero Dios lo conoce. No me corresponde a mí anticiparme a los días, anticiparme al futuro. Me corresponde a mí colocar mi temor en el Señor. Ese temor me va a llevar a buscarlo, me va a llevar a confiar en el Señor, me va a llevar a descansar en Él. Y cuando yo descanso en Él, yo no tengo por qué anticiparme. Y entonces yo entiendo que el que tiene el control de mi vida es el Señor. Yo entiendo que el que tiene el control de mi casa es el Señor, que el que va a cuidar de mis hijos es el Señor, que el que va a cuidar mi salud es el Señor. Por lo tanto, yo no tengo que anticiparme, me va a pasar esto, no me va a pasar, me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Yo quiero decirte, a ti no te va a pasar nada si el Señor no lo permite. Y tu vida está guardada por el Señor, tu vida está escondida en Dios. El enemigo no tiene poder para levantarse sobre tu vida, sobre tu corazón. Así que si hay algo que tenemos que hacer en estos días, es colocar en el Señor nuestro temor, colocar en el Señor nuestra confianza, determinar en nuestro corazón solamente descansar en Él, descansar en Él. Todas las veces que yo me anticipo en el futuro, pensando en lo que va a suceder, lo que estoy haciendo es tomar el lugar de Dios. Y a mí no me corresponde saber el futuro. A mí no me corresponde entender qué es lo que va a suceder. No me corresponde. Tenemos esa curiosidad de saber el futuro, pero no nos corresponde a nosotros. El futuro solamente le pertenece al Señor. El Señor sabe lo que va a suceder. Y el Señor que sabe lo que va a suceder, Él ha guardado tu vida. Y Él no va a dejar que nada suceda en tu vida hasta que la palabra del Señor se haga una realidad en tu corazón. Hasta que el Señor cumpla el propósito en tu vida. Entonces, el temor distorsiona el futuro que nosotros tenemos asegurado en Dios. El temor va a distorsionar todo lo que Dios tenga, lo distorsiona, porque te anticipa a pensar cosas que no han pasado y que seguramente no van a pasar, pero te va a llevar a robarte la paz, a desconfiar tu corazón, a debilitar tu fe, debilitar tu confianza en el Señor, y finalmente, cuando nuestra confianza se pierde, terminamos siendo vulnerables. Somos presa fácil para que el enemigo se levante para querer venir a dañar nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice la palabra del Señor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este es el Señor que nos está hablando. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia preocupación. De nada sirve que nosotros nos anticipemos a los acontecimientos. De nada sirve que nosotros nos carguemos desde ya pensando que va a venir muerte, que va a venir enfermedad. No, descansa en el Señor, confía en el Señor. El que sostiene a los justos es Jehová. El que guarda nuestras vidas es el Señor. Por lo tanto, Él se encargará de pelear por nosotros. Él va a guardar nuestra vida, Él va a guardar nuestro corazón. Pero no dejes que la mente venga a hacer una batalla allí en tus pensamientos. No dejes que la mente se levante para dañar tu vida, para llevarte a la desconfianza, para llevarte a la pérdida de fe. No permitas que el enemigo se levante para querer venir a dañar tu vida. Ahora, ¿qué hacer? Sería la pregunta importante que tendríamos que hacernos en esta hora. ¿Qué hacer para poder vencer el miedo y los temores? ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué hago yo para poder vencer esa inseguridad, esos pensamientos que frecuentemente me quieren venir a dominar, esos pensamientos que frecuentemente quieren llenar mi vida de desánimo, de tristeza? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer.
Y todo esto lo podemos hacer gracias a la bendita palabra del Señor que nos alimenta, que nos orienta, que es lo que debemos hacer precisamente en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Lo primero que me dice la palabra que podemos hacer en momentos de crisis y de dificultad es determinar, enfrentar nuestros temores. Enfrenta tus temores cada día. Aprende a pelear las batallas en el Señor y determina en el Señor enfrentar a tus leones, matar a esos leones. Todos los días tenemos que matar un león. Como David lo hacía, él se fortaleció y él aprendió en sus batallas a matar leones, a pelear con el oso y comenzó a ser un hombre de guerra allí en el anonimato. Pero él lo logró, ¿sabes por qué? Porque determinó enfrentar sus osos, sus leones, sus temores, todo lo que se levantaba, el hombre determinó enfrentarlo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces para poder enfrentar el temor, vencer ese enemigo silencioso, es determinar enfrentar nuestros temores. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía, te ha dado, por el contrario, dice la palabra, poder, amor y dominio propio. El Señor no va a permitir que tú pierdas el control. El Señor no va a permitir que tú te descompongas frente a las circunstancias difíciles. Por el contrario, determina enfrentar tus temores. Ponle la cara firme, ponle la cara dura a cada problema, a cada dificultad. Porque tú vas a ver al Señor que está por ti, peleando por ti, que te va a dar la victoria y que te va a ayudar en cada circunstancia. El Señor sigue peleando por ti, el Señor sigue defendiéndote, el Señor sigue levantándote y Él no te va a dejar en vergüenza. Así que confía en el poder del Señor, pero determina enfrentar el temor. ¿Qué es lo que tienes temor? ¿A qué le temes? ¿Cuál es la inseguridad que ha querido venir? Tal vez es un pensamiento que ha estado viniendo. Enfréntalo en el nombre del Señor. No te anticipes, ya lo hemos dicho, no te anticipes a cosas que todavía no han sucedido. Determina descansar, pero determina enfrentar. No permitas que ese temor venga a gobernar tu mente, a gobernar tu corazón, a paralizar tus sueños, a paralizar tu alma. Levántate en el nombre del Señor. Lo segundo que podemos hacer para poder enfrentar nuestros temores es vivir un día a la vez y no anticiparnos a lo que todavía no ha sucedido. ¿Cuántas veces tenemos por costumbre anticiparnos? No ha sucedido algo y ya estamos pensando. No ha comenzado el día y ya estamos diciendo, ay, mañana me va a pasar esto. Mañana tengo que hacer esto y aquello y lo más probable es que va a suceder esto y aquello. Y nos anticipamos. No ha llegado el día, pero ya nos estamos anticipando. Para poder vencer esos temores, esas inseguridades, necesitamos aprender a vivir un día a la vez. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia carga. Mañana de pronto tienes el compromiso de pagar el arriendo, tienes el compromiso de pagar deudas, tienes algunas facturas por cancelar y no tienes el dinero y ya estás angustiado. Tal vez el compromiso está para dentro de un mes, pero ya estás angustiado. Descansa en el Señor, no te anticipes. El Señor se va a encargar de traer la provisión oportunamente para tu vida. Aún en el último momento el Señor puede venir y puede proveer lo que tú estás necesitando. Pero aprende a descansar y a vivir un día a la vez, no anticipándonos a lo que todavía no ha sucedido. Mateo 6, versículo 34, dice la palabra del Señor, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así que no te cargues, descansa en el Señor. ¿Qué voy a hacer mañana? No te cargues. Mañana el Señor te va a dar la solución. Mañana el Señor peleará por ti. Mañana el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, derramará bendición sobre tu vida. Mañana el Señor peleará la batalla que tú estás enfrentando. Mañana el Señor colocará la palabra que tú necesitas para responder a aquellos que de repente han solicitado una respuesta y tú no sabes qué decir. Mañana el Señor lo va a hacer, pero cada día tiene su propio afán. Por lo tanto, necesitamos aprender a vivir un día a la vez. El día de hoy yo lo voy a vivir. Y si tengo momentos de angustia, yo voy a glorificar el nombre del Señor. Yo voy a decirle, Señor, mi vida está confiando en ti. Yo voy a determinar ahora descansar en ti y no voy a permitir que la mente venga a gobernar mi corazón, mis emociones. Yo no voy a permitir que la angustia se levante sobre mi corazón. Determino creer, determino confiar en ti, determino descansar en ti. En tercer lugar, lo que debemos hacer es recordar que Dios es especialista en usar lo que nos produce miedo y temor para bendecirnos. Es interesante ver cómo el Señor trabaja. Él utiliza a lo que yo más le temo muchas veces para bendecir mi vida, para levantar mi corazón.
Yo puedo contar, por ejemplo, experiencias en nuestro tiempo de construcción en Tucunaré. Cuando estábamos levantando allí la edificación del templo, hubo momentos de crisis, momentos de angustia, momentos en los que la construcción que iba avanzando se vino a tierra, los muros se cayeron y fue un momento demasiado difícil. Pero ¿sabes? Hoy yo cuento, después de unos años, yo cuento y hablo de aquellos días de prueba, días de dificultad. Pero ¿sabes? Fueron días en los cuales pudimos ver la gloria del Señor. Fueron días en los cuales pudimos ver milagros del Señor, de provisión, de protección. Milagros del Señor inquietando a la gente para venir a trabajar todos juntos, sin tener recursos. Pero el Señor obró, el Señor operó en aquellos días. Porque el Señor es especialista en utilizar los momentos de dificultad, las situaciones que producen miedo en nuestro corazón, precisamente para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros corazones. Génesis 50. Versículo 20 dice la palabra del Señor: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Allí está José hablando acerca de lo que sus hermanos habían hecho, lo habían vendido. Él pareciera que iba a encontrar la muerte, pero no murió. Y en vez de morir, Dios lo levantó, Dios lo exaltó, pero Dios utilizó esto para preservar a su familia con vida. Porque Dios es especialista en utilizar las circunstancias adversas para bendecir nuestras vidas. Por lo tanto, lo que tú estás viviendo, aunque sea adverso, aunque tú no entiendas, aunque te produzca dolor, déjame decirte en el nombre del Señor, mañana eso va a ser el motivo para que tú bendigas al Señor. Porque se va a convertir en la bendición del Señor sobre tu vida. Se va a convertir en algo que te va a apalancar a lo que el Señor tiene, te va a proyectar, te va a lanzar en una plataforma a lo que Dios tiene, a lo que Dios ha preparado para tu vida. Porque el Señor es especialista en utilizar cada una de esas circunstancias para bendecir, para edificar nuestras vidas y nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo número 28, también dice la palabra del Señor: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Qué lindo texto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay otra versión que dice: todas las cosas confabulan para el bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada circunstancia que estamos viviendo hace parte del plan, del gran rompecabezas que el Señor tiene acerca de nuestras vidas. ¿Para qué? Para cumplir sus pensamientos, para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Jeremías 29, versículo 11, dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso nos dice el Señor en la palabra. Él sabe cuáles son los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Ten paz, descansa en el Señor. Tú no vas a ver la muerte como tal vez estás pensando. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. Tu familia no va a morir, tu familia va a ser guardada por el Señor. Tú no vas a morir de hambre, sino que el Señor se va a encargar de traer la provisión. Tal vez le has dicho: Señor, yo quiero ver milagros. Pues déjame decirte, este es tiempo en que el Señor te va a alimentar como alimentó al profeta. Te va a mandar el cuervo y te va a proveer del arroyo. Y cuando el Señor determine que el cuervo ya no vuelva y que el arroyo se seque, el Señor traerá un nuevo direccionamiento sobre tu vida. Si el empleo que tenías de repente se termina, es porque el Señor ha preparado una nueva fuente para tu vida. Pero el Señor no te va a soltar de la mano. El Señor no te va a desamparar. El Señor no te va a desanimar. El Señor te va a traer bendición. Él te va a levantar. Él te va a fortalecer. Él va a traer la victoria sobre tu corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En cuarto lugar, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos nosotros también centrar nuestra mente en las promesas de Dios. No permitas que tu mente divague con lo que el uno dice, con lo que el otro dice, con lo que escuchas en las noticias, con lo que dicen de repente en el periódico. No, centra tu mente en las promesas, centra tu mente en la palabra del Señor. Isaías 26, versículo 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en completa paz, en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos.
Vamos a concentrar nuestros pensamientos en el Señor, porque Él va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Que nuestro pensamiento predominante sea el Señor, las promesas del Señor, la confianza puesta en Dios, en lo milagroso, en lo sobrenatural que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Recuerda, el Señor abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. El Señor abrió el Jordán para que el pueblo pasara. El Señor hizo que las murallas de Jericó cayeran. El Señor alimentó al pueblo en el desierto, les trajo pan. El Señor les dio agua de la roca. El Señor hará lo que Él ha determinado en nuestras vidas. Por lo tanto, la palabra del Señor nos lleva a centrar nuestra mente y nuestra confianza en Él. Tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. No vamos a pensar en la angustia ni en el temor. Piensa en lo que Dios hace. Piensa en el poder de Dios. Piensa en el mover sobrenatural del Señor sobre tu vida. Salmo 56, versículo 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. El salmista está declarando en su corazón, cuando venga el momento, él sabe que va a llegar un momento de temor. Nadie puede estar exento, nadie puede decir, yo no voy a pasar por temores, yo no voy a pasar por inseguridades. Todos tendremos que pasar por temor y por la inseguridad. Pero el salmista se anticipó a decir, pero cuando venga miedo, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Yo te invito para que pongas hoy tu confianza en el Señor. Yo te invito para que descanses hoy en el Señor, que es el que te sustenta, que es el que te levanta, que es el que te bendice, que es el que te ayuda, que es el que te fortalece, que es el que te da la victoria. Salmo 11, versículo 1 dice la palabra: yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Hay muchos que están diciendo, váyase mejor, deje todo tirado, salga corriendo porque aquí no va a haber solución, escape por su vida. Algunos pudieran decirlo de esta manera, pero yo quiero decirte en el nombre del Señor, si tú estás confiando en la protección del Señor, aunque se levanten voces, tú te vas a parar firme para decir, yo he puesto en el Señor mi confianza. Y yo no soy de los que escapan, yo no soy de los que corren, yo no soy de los que abandonan, yo no soy de los que no enfrentan los temores. Yo voy a enfrentar mi temor y mi inseguridad en el nombre del Señor, porque es el Señor el que me sustenta, es el Señor el que me guarda, es el Señor el que me esconde y el que me dará victoria, el que se levantará para pelear todas mis batallas. Salmo 56, versículo número 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tal vez tendrás amenazas, gente que se ha levantado con malas noticias, gente que se ha levantado para traer inseguridad en tu corazón, pero dice el salmista, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre no puede hacernos absolutamente nada cuando tendemos nuestra confianza en el Señor. Y si tenemos nuestra confianza en el Señor no va a permitir que el enemigo se levante. El enemigo podrá venir a lastimar tu vida, podrá venir a desanimar tu corazón, pero Él no da la autorización. Dios no va a dar la autorización para que el enemigo venga a tocar tu vida. Nadie podrá venir a hacerte frente, nadie podrá levantarse sobre tu vida si tu mente está concentrada y proclamando las palabras, las promesas del Señor sobre tu vida. Salmo 73, versículo 25 al 27. Dice la palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué lindo texto de la palabra. El salmista, en medio de un momento de inseguridad, él mira a los cielos y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada en la tierra, no hay nada que pueda llenar mi corazón, ni la economía, ni dinero, ni amigos, ni bienes, ni comodidades, no hay nada que me pueda llenar. Yo te tengo a ti, Señor. Fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Y cuando declaramos esta palabra, déjame decirte que el Señor viene a llenar nuestro corazón. Por eso necesitamos centrar nuestra mente. Tú tienes en los cielos al Señor que pelea por ti. Tú no estás solo. Tal vez te has sentido solo en estos días. Tal vez te has sentido que te falta la familia, que te faltan los hermanos, que te faltan los amigos, que has tenido que aislarte y tú dices, me siento solo, me siento abatido. Déjame decirte, tú no estás solo. El Señor está contigo y el Señor pelea por ti y el Señor te da la victoria. Él vendrá a fortalecer tu corazón. Él vendrá a alentar tu vida. Él vendrá a fortalecerte. Él peleará por ti. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Aleluya. Los que confían en el Señor están seguros. Si tú pones tu confianza en el Señor, tú estarás seguro.
El enemigo no te va a poder tocar. Recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. El Señor los guardó, la plaga pasó de largo y todas las familias del pueblo de Israel fueron guardadas porque el Señor hizo acepción entre el que le servía y el que no le servía. Por lo tanto, yo te invito para que pongas en el Señor tu confianza, para que descanses en el Señor. El Señor va a pelear por ti, el Señor te va a levantar, el Señor no te va a dejar en vergüenza, el Señor te va a ayudar a vencer ese temor y esa inseguridad que el enemigo ha querido levantar, aquella tristeza, aquella depresión, aquella incomodidad. El Señor pelea por ti, tú no estás solo, el Señor te bendice, el Señor llena tu corazón. Y quiero finalizar con este texto de la palabra que me encanta. Dice la palabra en Isaías 46, versículo 3 al versículo 4. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida. Hasta que tengan canas por la edad, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Aleluya. Este es un lindo texto que el Señor quiere traer sobre tu corazón. Escúcheme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Donde quiera que tú estás, allí la palabra te llega y te está diciendo: te he protegido desde que naciste. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida. Durante toda tu vida el Señor te va a guardar. Él será tu Dios. Y hasta que tengan canas por la edad, dice: yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Aleluya. El Señor traerá victoria sobre tu vida. El Señor vendrá a fortalecer tu corazón. El Señor peleará la batalla por ti. Pero cuando el enemigo quiera venir a traerte pensamientos de derrota, de destrucción, de miseria, de confusión, tú vas a poner en el Señor tu confianza. Enfrenta tus temores, enfrenta tus inseguridades, porque el Señor te va a llenar. Pero muy importante, mantente lleno con la palabra del Señor. No te llenes de lo que el uno dice, de lo que el otro dice, de la amenaza que viene del norte, del sur, del oriente, del occidente, de las noticias desalentadoras, de la gente que de repente no quiere buscar a Dios, no tiene temor. No te pongas a escuchar esto. Escucha solamente la palabra del Señor. Centra tu mente en las promesas de Dios y el Señor se va a encargar de traer victoria sobre tu corazón. Así que yo quiero decirte, tú que estás allí escuchando, para este momento el Señor colocó en mi corazón que pudiera compartir esta palabra contigo. Así que tú tal vez estás a punto de hacer algo que no corresponde, algo que al Señor no te agrada. Detente en el nombre del Señor, porque Dios tiene un propósito grande. No atentes contra tu vida, no te levantes contra tu vida, no abandones tu casa, no abandones tu familia, porque el Señor te va a dar la victoria. La prueba que estás viviendo es momentánea, es pasajera, pero el Señor te va a levantar, el Señor traerá victoria, Él fortalecerá tu corazón. Tu vida será de un testimonio maravilloso para las vidas que no conocen del Señor, pero pronto tú vas a ver la gloria de Dios. Así que descansa, solamente entrega tu corazón en las manos del Señor y el Señor se encargará de ministrar sobre tu vida, de levantar tu vida. No tomes decisiones apresurado. Escúchame, detente. Tú que estás pensando tomar decisiones, salir corriendo, detente en el nombre del Señor. Detente, aquieta tu corazón, aquieta tu espíritu. Permite que el Señor trabaje por ti, que pelee por ti. Permite que el Señor te defienda. Permite que el Señor te levante y traiga provisión y bendición sobre tu casa. Tu familia no va a morir de hambre porque el Señor te va a guardar. El Señor te va a sustentar. El Señor dirigirá tus pasos. Así que yo quiero orar y pedir que el Señor venga a guardar tu vida, venga a fortalecer tu corazón. Pero si tú me estás escuchando y por alguna razón todavía no has puesto en el Señor tu confianza, yo quiero invitarte para que hoy hagas una oración. Una oración donde puedas invitar al Señor para que entre en tu corazón, para que haga de ti una nueva criatura, para que transforme tu alma, te ayude, te bendiga y traiga paz sobre tu corazón. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y yo quiero orar en este momento de una manera especial. Cierra tus ojos allí donde te encuentras. Amado Señor, yo quiero darte gracias por cada una de las personas que están escuchando en este momento, se han conectado para recibir esta palabra. Yo echo fuera todo temor y toda inseguridad que ha querido venir sobre el corazón de ellos. Toda obra de Satanás, toda obra del enemigo cae por tierra.
Declaro, Señor, los cielos abiertos, Señor, y limpios para que haya bendición, paz, tranquilidad sobre el corazón de tus hijos. Toda mentira y todo engaño se va ahora en el nombre de Jesús. Ven a ministrar paz al corazón. Ven a traer quietud, ven a traer tranquilidad. Soluciona todo problema de pareja, Señor, entre esposos. Todo problema con los hijos, ven a solucionarlo ahora en el nombre de Jesús. Y si alguno de ellos que están escuchando no te conoce, yo te pido ahora que él pueda repetir esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida y que nunca me aparte de tus caminos. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.